Saludamos y damos la bienvenida al Noticiero Ecuador en Contacto a María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del país, con quien hablaremos sobre la postura de la entidad en lo referente a lo que será la consulta popular del Chocó andino, que hace mención a la explotación minera. Estimada María Eulalia Silva, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes por el espacio, encantada de poder conversar de este tema. Gracias también. Este próximo 20 de agosto, los ecuatorianos, además de elegir presidente, vicepresidente y asambleístas, deberemos definir la situación del bloque 43 ITT del Yasuní y también aquí en Quito, en Pichincha, sobre la explotación minera en el sector del Chocó andino. Sobre este último punto, ¿cuál es la postura de la Cámara de Minería? Votar no en la consulta del Chocó andino porque sí nos importa el ambiente, porque sí nos importa las comunidades, porque creemos que prohibir una industria responsable y una industria absolutamente necesaria para el ser humano, una industria que está controlada por el Estado, no soluciona los problemas de fondo de la zona, que son la tala ilegal, el tráfico de especies, la minería ilegal, e inclusive no solo eso, sino también la falta de oportunidades que pueden haber en la zona. Una minería industrial, una minería bien hecha, puede representar muchas oportunidades para las comunidades de influencia. Y aquí, Rolando, me permito hacer un hincapié en algo. El Ecuador ha tenido minería desde siglos atrás. Sin embargo, la minería a gran escala, la minería industrial, tiene el Ecuador desde hace apenas 3 años en operaciones. Obviamente, estas operaciones no es que llegaron de la noche a la mañana, pasaron al menos 15, 18 años en exploración para empezar a producir. Pero esta producción ha ayudado a las comunidades a vivir mejor. Y me voy a referir al caso de Zamora Chinchipe. Zamora Chinchipe era, hasta antes de 2019, que empezaron las operaciones de minería a gran escala, era una de las 2 provincias más pobres del país. En una esquina limítrofe con el Perú, al sur de nuestra Amazonía, no había demasiadas oportunidades. ¿Qué ha pasado de este tiempo a esta parte? Ha llegado la minería industrial. El Ecuador hoy por hoy tiene 2 minas a gran escala, las 2 están en Zamora Chinchipe, y resulta que Zamora Chinchipe ha podido hacer lo que ninguna de las otras provincias ha podido en los últimos años, que es reducir la pobreza en 13 puntos. Hoy 13 de cada 100 zamoranos han podido salir de la pobreza, con todo lo que eso implica. Implica alimentarse mejor, alimentar mejor a su familia, educar mejor a sus hijos, los grados de escolaridad también han aumentado en la zona. Fíjese usted que hasta 2020, en Zamora Chinchipe, en toda la provincia, una unidad de cuidados intensivos. Imagínese usted lo que es para un enfermo crítico tener que viajar por varias horas, sea a Cuenca o sea a Loja, en busca de una cama en una unidad de cuidados intensivos. Ya llegó esa oportunidad, esa necesidad, más que oportunidad, eh, eh, justamente de la mano de la industria minera. Entonces, creo que eso es necesario tener en perspectiva, Rolando, porque estos votos que van a haber, que todos los ecuatorianos vamos a tener que sufragar el 20 de agosto, son votos importantes, importantes para decidir qué futuro queremos, y es necesario estar informados para tener decisiones correctas. Desde el sector minero, tal como lo menciona, se ha señalado que decir sí a la preservación del Chocó andino no resolverá los problemas de fondo que lo acaban de señalar. De ratificarse la decisión del pueblo ecuatoriano, ¿cuál es el panorama para el país y sobre todo para la región? Claro, si es que gana el sí, es decir, la prohibición a una industria responsable, creo que hay varios peligros, Rolando. Uno de esos es que se va a incentivar la minería ilegal. Eso de cajón. Eh, la minería industrial es hoy por hoy la industria más regulada del país. No solamente que tenemos una serie de normativa ambiental que cumplir, sino también
en materia tributaria, en materia laboral. Pero si es que esa industria se frena, pues se estará incentivando para que esas zonas sean tomadas por aquellos que no necesitan ningún tipo de normativa porque están trabajando al margen de la ley, que son los mineros ilegales. Además, creo que hay que tomar en cuenta que la actividad de minería ilegal aquí en el país no es una actividad pequeña, no es una actividad de 4 comuneros que se juntan para hacer un emprendimiento. La minería ilegal en el país, lamentablemente hay que decirlo, es narcominería. Es minería, es una industria delictiva muy grande que entra arrasando con todo, creando unos enormes pasivos ambientales. Lo hemos podido ver, estas imágenes a orillas del río Napo. Ahí solamente se veían retroexcavadoras y retroexcavadoras, no se veía una planta de procesamiento de agua, no se veía una planta de procesamiento de sólidos, nada. Entonces, la minería ilegal, por ejemplo, utiliza mercurio, a diferencia de la minería a gran escala que no lo utiliza. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están botando ese mercurio? ¿Lo están recolectando para llevar alguna procesadora? No, ese mercurio está siendo botado al río. Entonces, si queremos proteger el ambiente, si queremos que esa agua, que es vital para las zonas, se quede limpia, eh, pues hay que impedir el avance de la minería ilegal, no de la minería formal, porque para eso además tenemos una serie de controles que vienen por parte del Estado ecuatoriano. Una minería responsable sin afectar a las poblaciones aledañas, tomando en cuenta que desde los moradores del Chocó andino han señalado que cualquier tipo de extracción minera es atentar contra la naturaleza y contra las comunidades. ¿Es posible una extracción responsable? La respuesta es sí, absolutamente. Ya tenemos muy buenos ejemplos aquí en el país. Eh, Como le decía, tenemos 2 minas a gran escala. Nuestros vecinos, los peruanos, tienen 65, Chile tiene más de 100, Canadá tiene más de 200 minas industriales y no por eso han depredado el ambiente. Igual es Australia. Estos 2 países, Canadá y Australia, son referentes en minería en el mundo, pero aquí en la región, nuestros vecinos peruanos también lo son. Y no por eso han arrasado con todo. Más bien, creo que la región se enfrenta a estos problemas de minería ilegal y hay que frenarlos. Ahora bien, usted ha tocado un tema que a mí siempre me llama la atención y es esas posiciones absolutas de ninguna extracción minera es posible. Yo solamente quiero recordarles, todo lo que nos rodea tiene minerales. El rato que cada uno de nosotros vamos al interruptor y prendemos la luz, esa luz que viene a nuestras casas viene gracias a alambres de cobre. Nuestros dispositivos electrónicos, Rolando, por el cual nosotros estamos hablando, pero los radioescuchas están escuchando, tienen un montón de minerales. Los tratamientos médicos se hacen a través de medicinas que contienen minerales y también equipos de diagnóstico que también tienen minerales. La historia de la humanidad se divide por etapas y la edad de piedra, la más antigua, deja de ser edad de piedra cuando se convierte en la edad del bronce, cuando el hombre empieza a extraer los minerales del subsuelo. Eso hace 25.000 años. ¿No? Entonces, no podemos retroceder 25.000 años en el pasado. Lo que tenemos que hacer hoy por hoy es cuidar el ambiente como exigiendo una extracción responsable que ya existe en el país. Y fíjese, nuestras viviendas, el transporte, los dispositivos electrónicos, las bicicletas, los instrumentos musicales, los instrumentos médicos, todo tiene minerales hoy. Pero en el futuro vamos a necesitar aún más minerales. ¿Por qué? Porque el mundo necesita cambiar de matriz energética hacia una matriz limpia, dejar de consumir combustibles fósiles por autos eléctricos, por ejemplo, por energía eólica, por ejemplo, por energía fotovoltaica. Todo ese tipo de energías limpias requieren necesariamente
de minerales, minerales que están en el Ecuador, minerales que podrían ser extraídos por concesiones responsables de una manera responsable, dejando beneficios al Estado, pero sobre todo dejando beneficios a la gente. Solamente el año pasado la industria minera generó más de 180,000 empleos directos e indirectos. Entonces, no es cuestión de decir no a una industria, es cuestión de decir seamos exigentes, no a la minería ilegal, no al tráfico de especies, no a la tala ilegal, y por eso nosotros vamos a votar no. Actualmente en Pacto hay una sola concesión de minería a gran escala que está en el momento en una etapa preliminar, es decir, se está investigando a fin de determinar este potencial geológico. De ratificarse lo que hemos estado hablando del pedido que hacen los moradores del Chocó Andino, ¿qué pasaría con este proyecto? La Corte Constitucional que dio paso a esta consulta popular ha sido clara. El dictamen más bien dicho, los resultados de esta consulta popular solo van a regir a futuro. ¿Qué significa eso? Significa que todos aquellos concesionarios que ya tenían una concesión minera pueden seguir operando tanto en las etapas de exploración como más adelante, si es que es el caso, porque tampoco es seguro, depende de que se hallen esas investigaciones, pueda darse una producción minera. También creo que es importante, Rolando, recordar a la gente que el Chocó Andino es una zona en donde no hay, hoy por hoy, una prohibición para hacer minería. Es una reserva de biosfera y si bien este título es sumamente atractivo y sumamente colorido, por decirlo así, no constituye una prohibición. La normativa ambiental ecuatoriana establece que hay prohibición para hacer minería en áreas protegidas. El Chocó Andino no es un área protegida. También en zonas intangibles. El Chocó Andino no es una zona intangible. O en un centro urbano. Tampoco es. Es decir, esas tres categorías en donde hay una expresa prohibición para hacer minería no son categorías en las que encaja el Chocó Andino. Para ir concluyendo también esta entrevista, María Eulalia, ¿para la explotación minera existe un plan de manejo ambiental? Seguro, por supuesto que sí, Rolando. Para la exploración y para la explotación, es más, para cada una de las fases de exploración, luego para las fases de explotación, cada una de estas fases requiere una licencia ambiental. Esta licencia ambiental se basa en dos elementos. Uno es un plan de manejo ambiental y dos es una consulta ambiental que fue recientemente incorporada. Es decir, son procesos eh, muy largos, muy exhaustivos para determinar cómo se va a manejar el territorio a fin de controlar y mitigar cualquier eventual impacto. También se trata, a través de la consulta ambiental, de informar a las comunidades cómo va a ser ese manejo y canalizar todas las inquietudes que la comunidad pudiese tener. Estos no son permisos en una hojita de papel que se llenan 4 casilleros y el Estado los da. Son procesos que toman meses, en realidad no meses, años, que inclusive los concesionarios mineros tienen que entregar garantías económicas para tener un extra seguro por si acaso algo suceda mal. Sin embargo, este plan de manejo ambiental, como le venía diciendo, es un plan, es una hoja de ruta para ir paso a paso y definir cómo se va a trabajar. También es importante comentarle, Rolando, que en minería industrial, las etapas de la minería no terminan cuando termina la explotación del yacimiento. No es que, bueno, ya extraje el oro, el cobre, lo que sea, y ahí se queda la mina. Luego de eso viene otra etapa
posterior que toma años, que se llama cierre de mina. El cierre de mina es una etapa en la cual se levanta todo, campamentos, plantas de procesos, escombreras, se levanta, se revegeta todo con las especies endémicas que fueron recolectadas a través de los años en viveros y, y pues todo vuelve a un estado original, de tal manera que, y eso ya hay ejemplos muy exitosos en la región, como por ejemplo en el Perú, donde uno puede ver un sitio absolutamente natural y no se le pasa por la cabeza que allí hubo una mina industrial, pero la hubo y en su camino no solamente se dotó de minerales necesarios para la humanidad, sino que se generó de, una serie de beneficios para las comunidades. Ok, queremos agradecer a María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, con quien hemos hablado sobre la postura frente a lo que será esta consulta del Chocó andino en lo referente a explotación minera. María Eulalia, gracias por atender esta entrevista. Gracias a usted, Rolando, y saludos cordiales a toda su audiencia. Gracias también. Con esto vamos a una hora de pausa y regresamos con más del noticiero Ecuador en Contacto.